Estás a punto de firmar algo que parece una simple formalidad, una hoja más entre tantas, como cuando aceptas una renovación sin leer cada línea pequeña, pero esa firma tiene un efecto dominó que multiplica tu dinero o lo deshace sin aviso. No hablo de una fantasía lejana, hablo de ese correo que quedó marcado, de esa llamada que prometía estabilidad, de esa propuesta que llegó cuando ya estabas cansado de esperar resultados. Hay una escena muy concreta que no se borra, la mesa despejada, el bolígrafo en la mano, el pensamiento rápido de que no pasa nada por confiar una vez más. Y sin embargo, algo en el ambiente ya está moviéndose, aunque todavía no hayas entendido quién gana realmente con ese gesto, que parece tan simple a primera vista. Si decides que esta vez el dinero juega a tu favor, escribe en comentarios, mi firma me hace millonario, dale me gusta ahora mismo, y quédate porque lo que se activa en este instante cambia las reglas. No es casual que esta situación aparezca ahora, justo cuando estabas empezando a reorganizar gastos, a mirar la cuenta con esa mezcla de responsabilidad y rabia contenida, recordando decisiones pasadas que no dieron el fruto prometido. Has aprendido a base de golpes, de inversiones que parecían seguras y terminaron en silencio incómodo, de acuerdos que sonaban profesionales, pero escondían condiciones cambiantes y poco claras. Lo que firmes ahora no se parece del todo a aquello, aunque guarda un detalle que repite patrón, y esa repetición es la primera grieta que necesito que mires con atención. Porque esta vez no es solo dinero, es la sensación de recuperar el control o de entregarlo sin darte cuenta, en un proceso que afecta mucho más que finanzas. Hay algo firme aquí, no es una posibilidad difusa, existe un movimiento económico real que se activará en cuanto pongas tu nombre, y ese movimiento ya está preparado por otra parte que lleva más tiempo calculando. Se percibe la carta de la balanza invertida, y cuando esta carta se coloca ante mí con tanta claridad, habla de un acuerdo aparentemente justo que en realidad distribuye el beneficio de forma desigual. No es para asustarte, es para señalar que hay una cláusula emocional, no solo legal, que pesa más de lo que parece, y está relacionada con tu necesidad de estabilidad inmediata. La otra persona involucrada no es quien aparenta ser en este proceso, y esa diferencia de identidad cambia completamente la lectura, haciendo que todo sea más complicado de lo esperado. Has notado pequeños detalles que te hicieron fruncir el ceño, como un retraso en responder preguntas concretas, o una explicación que sonaba demasiado técnica para algo tan sencillo, y decidiste no insistir porque estabas agotado de desconfiar. Es muy humano querer creer que esta vez será distinto, sobre todo cuando llevas tiempo sosteniendo responsabilidades que otros no ven, pagando facturas sin aplauso, ajustando caprichos para que todo cuadre. Esa parte tuya que quiere avanzar sin conflicto es noble, pero puede estar siendo utilizada como palanca silenciosa en esta negociación, porque hay una motivación oculta en la otra parte, no necesariamente malvada, pero sí enfocada en su propio beneficio por encima del tuyo. Ahora aparece algo que me obliga a detenerme un instante, porque la carta del comerciante de sombras entra con una fuerza que no esperaba, y esta carta nunca habla de pérdidas totales por azar, sino de contratos donde la información no fue compartida al mismo nivel. Cuando esta figura se muestra así, indica que alguien sabe más de lo que ha dicho, y ha contado con que no revisarías ciertos detalles por confianza o cansancio. Esto no significa que todo esté perdido, significa que todavía estás a tiempo de cambiar la posición desde la que negocias, ya que hay una pieza que aún no has pedido ver, y esa pieza contiene la clave que define si el dinero se multiplica o se evapora. Si estás listo para que cada firma multiplique y no reste, comenta, mi dinero crece sin freno, suscríbete en este momento, porque lo que se revela a continuación eleva tu juego financiero. En tu vida reciente ya ocurrió algo similar en menor escala, quizá con una suscripción que se renovó automáticamente, o con un servicio que aumentó su coste sin aviso claro, y recuerdas la sensación de molestia al darte cuenta tarde. Esa experiencia no fue un simple error administrativo, fue un ensayo pequeño de lo que ahora se presenta en grande, y tu reacción entonces dice mucho sobre cómo actuarás ahora. La diferencia es que esta vez el impacto puede ser mucho mayor, tanto en cifras como en confianza personal, porque hay un factor determinante que aún no he revelado, relacionado con una decisión que tomaste hace meses y que vuelve ahora para redefinirlo todo. Tauro, lo que creías que era solo una firma aislada, empieza a conectarse con una conversación que tuviste hace tiempo. Una charla aparentemente inocente donde alguien midió tu disposición a asumir riesgos sin que lo notaras.
Esa conversación vuelve ahora a tu memoria, como cuando recuerdas una frase que en su momento no parecía importante, y de pronto adquiere un peso incómodo, porque no era solo interés profesional, había una evaluación silenciosa de tus límites económicos y de tu necesidad de estabilidad. Y ahí es donde la historia empieza a tomar otra forma, porque no todo surgió de manera espontánea, sino que hubo intenciones y movimientos previos que influyen en el resultado. Piensa en esa sensación de estar siendo observado con amabilidad excesiva, como cuando alguien halaga tu capacidad de resolver problemas, mientras toma nota mental de hasta dónde puedes estirarte sin romperte. Esa dinámica no es nueva en tu vida, ya la viviste en otros contextos, quizá en un trabajo donde asumiste más tareas de las pactadas, o en un acuerdo familiar donde siempre acababas poniendo un poco más. Aquí se repite un patrón, aunque disfrazado de oportunidad brillante, y eso cambia el enfoque completamente, porque no estás frente a una simple propuesta financiera, estás frente a una prueba de límites cuidadosamente diseñada. Se manifiesta ante mí la carta del espejo de oro, y lo que transmite no es riqueza inmediata, sino reflejo distorsionado de valor, como si te mostraran una versión ampliada de lo que podrías ganar, sin enseñarte el coste real. Esta carta habla de proyecciones optimistas que se sostienen mientras no preguntes demasiado, de números que cuadran en el papel, pero se apoyan en supuestos frágiles, aunque lo fascinante es que también revela tu capacidad para detectar esa distorsión, si decides mirar con frialdad. Porque hay una parte de ti que ya sospecha que las cifras prometidas dependen de condiciones muy concretas, que podrían alterar el panorama si no se manejan con cuidado y atención. En una escena cotidiana reciente, quizá revisando recibos en la cocina o mirando el móvil antes de dormir, sentiste un pensamiento fugaz que decía que algo no terminaba de encajar. No fue paranoia, fue experiencia acumulada, fue esa memoria interna que recuerda errores pasados y no quiere repetirlos, pero aún así, elegiste posponer la duda porque la alternativa implicaba confrontar o retrasar la decisión, y eso genera tensión. Lo relevante es que el proceso ya está en marcha, aunque todavía no hayas firmado, porque la otra parte da por hecho que lo harás y actúa en consecuencia, sin esperar más. Aquí aparece un matiz inesperado, porque la carta de la torre de papel sellado se coloca con una energía distinta, no destructiva, sino reveladora, mostrando que el verdadero riesgo no está en perderlo todo de golpe, sino en comprometer ingresos futuros bajo condiciones rígidas. Esta carta no grita catástrofe, susurra advertencia concreta, señalando cláusulas que atan más tiempo del que crees, y beneficios que tardan más en materializarse de lo que te han dicho. Lo importante es que aún no hay daño irreversible, el margen de maniobra sigue abierto, aunque el reloj emocional está avanzando, y esa presión influye más de lo que imaginas. Si conoces a alguien que siempre firma con dudas y luego se arrepiente, escribe, el dinero se protege con cabeza fría, comparte este vídeo ya, porque lo que se descubre ahora evita errores caros. La otra persona implicada no actúa necesariamente con mala intención, pero sí con una lógica fría, donde cada movimiento está calculado para asegurar su ventaja a largo plazo. Ha interpretado tu necesidad de cerrar asuntos pendientes como urgencia, y la urgencia siempre reduce la capacidad de negociación, pero aquí surge un gancho profundo, porque quien parecía aliado neutral, podría estar defendiendo intereses cruzados que no te han explicado con transparencia. Hay un detalle muy concreto que todavía no has revisado, algo relacionado con penalizaciones o con porcentajes variables, que en el mejor escenario multiplica tus ganancias, pero en el peor escenario absorbe la mayor parte del crecimiento. No es una amenaza abstracta, es una condición escrita que depende de tu constancia, y de factores externos que no controlas del todo, aunque esta condición fue presentada como secundaria, casi anecdótica, y sin embargo es el eje real del acuerdo. Cuando finalmente entiendas esa parte crucial, sabrás exactamente si estás ante una multiplicación real, o simplemente una ilusión costosa que podría afectar tus finanzas personales. En tu vida financiera ya atravesaste un periodo donde confiar sin revisar te llevó a ajustar gastos durante meses, recordando cada decisión con una mezcla de arrepentimiento y aprendizaje. Esa experiencia no te debilitó, te hizo más analítico, aunque a veces prefieras no activar esa faceta para evitar conflictos, pero lo que ahora se activa no es solo un contrato, es tu memoria de supervivencia económica, esa que aprendió a base de errores y aciertos. Se abre ahora la carta del guardián de los márgenes, y esta carta trae una sensación poderosa de protección estratégica,
indicando que el dinero puede crecer si estableces límites claros antes de comprometerte. No habla de retirarte asustado, habla de renegociar, de pedir claridad, de cambiar una cláusula antes de estampar tu nombre, porque esta energía muestra que la multiplicación es posible, pero no en las condiciones actuales tal como te las han presentado. La tensión aumenta porque la otra parte espera rapidez, y esa expectativa genera la sensación de que si no actúas ahora perderás la oportunidad, pero sin embargo, el verdadero riesgo no es perder la oportunidad, es aceptar una versión incompleta de la información por miedo a quedarte fuera. Aquí se activa una consecuencia latente, porque cada día que pasa sin aclarar detalles, refuerza la narrativa de urgencia que te están transmitiendo, y esa narrativa no necesariamente juega a tu favor. En las próximas jornadas, se dará una situación concreta, una llamada o un intercambio de mensajes donde tendrás la ocasión de plantear una pregunta directa, que cambie el tono de la negociación. No será un momento dramático, será algo cotidiano, quizá mientras organizas tu agenda o revisas pendientes laborales, pero su impacto será decisivo, porque si formulas esa pregunta con firmeza tranquila, la respuesta revelará información que hasta ahora se mantenía difusa. Y esa revelación importante no solo aclarará las cifras involucradas, también mostrará la verdadera intención que se oculta detrás de la oferta presentada. Siento curiosidad real por algo. Cuando tienes un contrato delante y notas que algo no encaja del todo, aunque todo parezca correcto, quiero saber si también te ocurre. ¿Lo detectas a tiempo? Lo que todavía no he nombrado con claridad es que existe una alternativa paralela, una vía menos vistosa pero más estable, que no habías considerado seriamente porque parecía lenta. Esa alternativa no promete multiplicaciones rápidas, pero ofrece crecimiento sostenido, y está vinculada a una decisión previa que tomaste hace meses con discreción, y esa decisión vuelve ahora como opción real, compitiendo silenciosamente con la propuesta actual. Cuando ambas posibilidades se pongan frente a ti al mismo tiempo, entenderás que la firma no es el único camino, y que hay alternativas que podrían cambiar todo el rumbo. La historia no está cerrada, está intensificándose, y cada detalle que descubres modifica tu posición en el tablero económico, porque el acuerdo puede transformarse en una palanca poderosa si corriges sus puntos débiles, o en una carga si lo aceptas tal como está. Hay una información específica que saldrá a la luz muy pronto, relacionada con plazos y beneficios diferidos, que inclinará la balanza definitivamente, y cuando esa información aparezca, la decisión ya no será impulsiva, será estratégica. Tauro, todo cambia en el momento en que comprendes que no estabas negociando desde necesidad económica, sino desde miedo a retroceder, y esa diferencia reorganiza cada pieza que creías tener clara hasta ahora. Pensabas que la urgencia venía de fuera, de fechas límite y condiciones externas, pero en realidad nacía de una inseguridad antigua que se activó sin que la vieras venir. Ese miedo a perder lo ya construido te empujó a considerar una firma precipitada, como si no existieran otras vías igual de válidas, y al reconocer esto, el escenario deja de ser un simple contrato y se convierte en una prueba de autoconfianza. Hay un riesgo tangible aquí, no es dramatización, es la posibilidad real de comprometer recursos durante un periodo más largo, del que estás dispuesto a sostener si las ganancias no llegan en el tiempo prometido. Esa posibilidad no significa ruina automática, pero sí desgaste progresivo, ajustes incómodos, decisiones que limitarían tu margen de acción futura y podrían afectar tu estabilidad a largo plazo. Recuerda cómo se siente cuando revisas gastos con tensión, cuando calculas hasta el último detalle para que nada falle, y decides que no quieres volver a ese punto, porque el desenlace positivo depende ahora de una postura clara, no de esperanza ciega. Algo inesperado irrumpe con fuerza, porque la carta del juicio de plata se revela con una claridad que corta el aire, y cuando esta figura se presenta así, no habla de condena sino de despertar económico. Esta carta señala que has subestimado tu capacidad de negociación, que te has colocado inconscientemente en posición inferior, cuando en realidad aportas más valor del que te han reconocido. Lo que parecía un favor que te hacían, puede transformarse en un acuerdo donde exiges condiciones proporcionales a tu contribución, y aquí el giro es interno, pero sus consecuencias son completamente prácticas. En un gesto cotidiano, quizá al mirar tu reflejo mientras te preparabas para salir, o al ordenar documentos sobre la mesa, sentiste una determinación distinta, más serena, menos ansiosa. Esa determinación no necesita levantar la voz,
Solo requiere coherencia entre lo que sabes y lo que haces. Pero el riesgo ahora no está en que te engañen, sino en que no sostengas esa firmeza cuando llegue el momento de hablar. Y ese momento está más cerca de lo que crees, porque la otra parte percibe un cambio en tu actitud, que podría modificar sus planes y la forma en que actúan contigo. Hay momentos en los que una cifra prometida suena demasiado bonita para ser cierta, y aún así una parte de ti quiere creerla. Dime si te ha pasado eso alguna vez. ¿Te reconoces ahí? Se despliega ante mí la carta de la llave del umbral cerrado, y esta carta no trae bloqueo definitivo. Trae la posibilidad de abrir una puerta que parecía sellada si cambias la pregunta que formulas. Hasta ahora has preguntado cuánto puedes ganar, cuando la cuestión real es qué garantías existen si el crecimiento no alcanza las cifras prometidas, y esta carta ilumina una cláusula específica, vinculada a penalizaciones y revisiones periódicas, que puede renegociarse si actúas antes de firmar. Hay una motivación oculta que ahora se vuelve evidente, porque la otra parte no solo busca beneficio económico, también desea asegurarse tu permanencia para consolidar su propio proyecto. Eso significa que tu posición es más fuerte de lo que aparenta, ya que tu participación aporta credibilidad y estabilidad al acuerdo, y este matiz cambia la dinámica. Ya no eres quien necesita la oportunidad desesperadamente, también eres quien ofrece algo valioso. En los próximos intercambios notarás un pequeño ajuste en el tono de la conversación, menos condescendiente, más atento, como si intuyeran que no aceptarás condiciones ambiguas, y ese cambio no será casual, será consecuencia directa de tu postura más analítica, incluso si no lo expresas de forma agresiva. Aquí se activa un riesgo diferente, porque si no sostienes esa coherencia, el equilibrio volverá a inclinarse hacia el otro lado rápidamente, ya que la estabilidad económica que buscas depende de tu constancia emocional en este punto exacto. Ahora emerge la carta del contrato de fuego sereno, y esta imagen es poderosa porque combina crecimiento con disciplina, mostrando que la multiplicación de dinero es posible si estableces límites firmes antes de comprometerte. No es una carta que prometa riqueza inmediata, es una carta que exige claridad previa para activar prosperidad sostenible, y lo mágico aquí no es el dinero en sí, es la conciencia que aplicas al firmar, porque esa conciencia redefine el resultado final. Esta carta confirma que el éxito no está descartado en absoluto, pero tampoco está garantizado sin que realices tu intervención activa y constante en el proceso. Hay algo que debes considerar con honestidad, y es tu tendencia a evitar conflictos para mantener relaciones cordiales, incluso cuando el precio es asumir condiciones menos favorables. Esa tendencia te ha servido para conservar armonía en muchas áreas, pero en el terreno financiero puede convertirse en un punto débil, porque no se trata de confrontar por orgullo, se trata de proteger tu esfuerzo acumulado y el tiempo invertido. La decisión clave que debes tomar no es simplemente firmar o no firmar, sino bajo qué términos específicos decides hacerlo para proteger tus intereses. En una escena muy concreta que se aproxima, quizá durante una reunión o una llamada donde se espera tu confirmación, sentirás la tentación de cerrar el acuerdo rápidamente para liberar la tensión acumulada. Ese impulso es comprensible, porque la incertidumbre cansa, pero ceder en ese instante podría fijar condiciones que después costará modificar, aunque si en lugar de eso pides revisar un punto específico con calma, cambiarás completamente la dinámica, y esa acción sencilla marcará la diferencia entre dependencia y crecimiento real. A veces alguien insiste tanto en cerrar rápido un acuerdo, que esa prisa ya huele raro. Cuéntame si también te incomoda cuando todo corre demasiado. ¿Te genera desconfianza? La sensación de que todo puede perderse si no actúas rápido, es parte del guión que te han presentado, pero al observarlo con distancia, descubres que no es tan rígido como parecía. Existen plazos negociables, existen ajustes posibles, y sobre todo existe tu capacidad para retirarte si las condiciones no se alinean, con tu seguridad a largo plazo, y esta posibilidad no es fracaso, es poder de elección, y reconocerla reduce la presión que hasta ahora te empujaba hacia una firma apresurada. El cambio es posible, está al alcance inmediato, pero aún no se ha consolidado, porque depende de una conversación final donde tu postura quedará clara sin ambigüedades. Esa conversación no será épica ni dramática, será concreta, técnica, directa, y su efecto se notará en las cifras y en la tranquilidad posterior, porque cuando expreses con firmeza tus condiciones, descubrirás hasta qué punto la otra parte estaba dispuesta a ajustarse. Y ahí se definirá si el dinero se multiplica bajo equilibrio,
o si decides conservar tu estabilidad evitando una carga innecesaria, que podría complicar tu vida personal y profesional en adelante. Tauro, el punto de inflexión ya no es una posibilidad futura, está ocurriendo en este mismo momento en que decides cómo posicionarte, frente a ese documento que espera tu firma, y la diferencia ahora es que ya no actúas desde impulso, sino desde conciencia estratégica. La tensión acumulada en días anteriores empieza a transformarse en claridad, porque has identificado exactamente qué condiciones necesitas modificar para proteger tu estabilidad, y no se trata de cancelar por miedo, se trata de ajustar con firmeza lo que antes dabas por inamovible. La conversación decisiva sucede con un tono más equilibrado de lo que esperabas, sin dramatismos, pero con matices que revelan respeto cuando planteas tus exigencias con serenidad. Al mencionar la cláusula específica que querías revisar, notas una pausa al otro lado, una breve reorganización del discurso, como cuando alguien recalcula mentalmente su margen de maniobra. Esa pausa confirma que tu posición era más fuerte de lo que creías, y que la urgencia no era exclusivamente tuya, y en ese instante comprendes que el poder nunca estuvo tan desequilibrado como parecía. Con una intensidad luminosa se despliega la carta de la corona de los acuerdos justos, y esta imagen trae una sensación profunda de equilibrio restaurado, como si el aire se volviera más liviano cuando cada parte asume responsabilidades claras. Esta carta no aparece para prometer fortuna sin esfuerzo, aparece para confirmar que la prosperidad nace cuando negocias desde dignidad y no desde temor, y lo que transmite es estabilidad sostenida, crecimiento gradual que se apoya en condiciones transparentes. Y en esta ocasión particular, la transparencia deja de ser una simple ilusión, y se convierte en un requisito explícito que todos deben cumplir. El ajuste que solicitas no es caprichoso, es concreto, vinculado a porcentajes variables y a la posibilidad de revisión periódica, si los resultados no cumplen lo proyectado. Cuando la otra parte acepta modificar ese punto, aunque sea parcialmente, se activa un movimiento real que protege tus recursos, y abre espacio para que el dinero crezca sin asfixiarte. Esa modificación es la diferencia entre compromiso flexible y carga rígida, y su efecto se notará en los próximos meses, porque aquí ya no hay ambigüedad, hay estructura redefinida. Me encanta saber cosas sencillas. Cuando vas al supermercado y ves que algo sube de precio otra vez, ¿eres de los que comparan todo o compras lo habitual sin mirar demasiado? ¿Qué haces tú? Surge entonces la carta del río de las monedas multiplicadas, y su presencia no es teatral, es serena y poderosa, indicando que el flujo económico puede expandirse cuando las bases están bien establecidas. Esta carta habla de ingresos que se consolidan paso a paso, de beneficios que no explotan de inmediato pero se acumulan con constancia, y la magia aquí no es un golpe de suerte repentino, es la suma de decisiones inteligentes sostenidas en el tiempo. ¿Recuerdas momentos pasados donde aceptaste condiciones sin cuestionar demasiado, confiando en que todo saldría bien, y luego tuviste que reorganizar planes para corregir errores evitables, pero esa memoria ya no pesa como reproche, funciona como experiencia aplicada, como una brújula que te ayudó a actuar distinto en esta ocasión? El dinero deja de ser un campo de inseguridad, y se convierte en territorio de aprendizaje integrado, y esa transformación interna es tan valiosa como el crecimiento financiero que empieza a proyectarse. Hay un movimiento visible que se activa después de la firma ajustada, un primer resultado tangible que confirma que la negociación valió la pena, ya sea una mejora en condiciones de pago, un beneficio adicional o una garantía que antes no estaba incluida. Ese resultado no es simbólico, es medible, aparecen cifras concretas que refuerzan tu decisión, y la tranquilidad que sientes no es euforia descontrolada, es satisfacción serena por haber protegido tu esfuerzo, y esa serenidad es la base de la multiplicación real. Ahora se manifiesta la carta del sello del futuro sólido, y cuando esta figura se muestra con tanta claridad, indica que la estabilidad no depende de suerte externa, sino de coherencia interna mantenida en el tiempo. Esta carta confirma que el crecimiento económico no será inmediato ni explosivo, pero sí constante y acumulativo si mantienes los límites que estableciste, y lo importante es que ya no firmas desde prisa, firmas desde criterio, y esa diferencia marca toda la trayectoria. En las próximas semanas notarás cómo pequeñas mejoras empiezan a reflejarse en tu planificación, quizá en la posibilidad de ahorrar con mayor regularidad o en la reducción de incertidumbre al revisar cuentas. No será un milagro instantáneo, será una progresión clara que confirma que la decisión tomada fue estratégica,
y ese avance concreto alimentará tu confianza para futuras negociaciones, reforzando la idea de que puedes exigir condiciones justas sin romper relaciones. Imagino que en tu casa hay un rincón donde guardas papeles importantes, contratos, recibos, cosas que nadie más toca. Dime si también tienes ese cajón secreto organizado a tu manera. ¿Cómo lo llevas? El consejo más claro y aplicable ahora es mantener revisión periódica de cualquier compromiso económico, no desde paranoia, sino desde responsabilidad consciente, leyendo cada detalle y preguntando lo necesario sin sentir culpa. La experiencia reciente demuestra que cuando te posicionas con calma y firmeza, las condiciones se ajustan más de lo que imaginabas, porque no necesitas confrontación agresiva, necesitas claridad constante y límites definidos, y esa práctica convertirá cada firma futura en una herramienta de expansión, y no en una amenaza. El conflicto principal se resuelve porque la amenaza de pérdida total se transforma en oportunidad de crecimiento controlado, gracias a una intervención concreta y oportuna por tu parte. No hubo ruptura dramática, hubo ajuste estratégico, y ese ajuste cambió el resultado final, ya que la multiplicación de dinero no será fruto de azar, será consecuencia directa de haber exigido equilibrio antes de comprometerte, y esa coherencia entre experiencia pasada y decisión presente consolida una nueva etapa financiera. Ahora avanzas con dirección firme, sabiendo que cada acuerdo futuro pasará por el filtro de tu criterio fortalecido, y que el miedo a retroceder ya no dictará tus decisiones económicas. Has comprobado que puedes proteger tu estabilidad sin renunciar al crecimiento, y que la prosperidad real se construye desde límites claros, y la sensación final no es tensión, es claridad, no es ansiedad, es seguridad aplicada. Y con esa base sólida, el dinero deja de ser amenaza y se convierte en consecuencia natural de tu firmeza, de tus decisiones claras y de la confianza que has construido con esfuerzo.